Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, donde voy a hacerle una pregunta. ¿Le han preguntado a usted alguna vez si ha sido usted salvo? O quizás le hayan hecho la pregunta de diferente manera. Quizás le hayan preguntado si ha aceptado usted a Cristo en su corazón para el perdón de los pecados. O si ha aceptado a Cristo en su corazón para ser salvo. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Qué dice con respecto a el ser salvo o al aceptar a Cristo a nuestro corazón? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Dónde está en realidad esa Escritura que dice que tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón para ser salvos? La realidad es que no existe una escritura tal cual, sino que son una serie de escrituras que juntas muchas iglesias cristianas han usado para realmente formar esta enseñanza de que es lo más importante y en muchos casos lo único importante es aceptar a Cristo en nuestro corazón para ser salvos. Pero ¿es eso lo que dice la palabra de Dios? ¿O hay más detrás de estas escrituras? El día de hoy vamos a estudiar este tema, vamos a estudiar estas escrituras. Si es que hemos sido salvos, como se enseña en muchas de las iglesias cristianas. La primera de las escrituras que se refiere a esto es Juan 1 y versículo 10, donde dice: Él estaba en el mundo y el mundo vino a ser a través de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y está hablando de los suyos, ¿verdad? Del pueblo judío, porque Jesús vino de la tribu de Judá y nació en Belén. Y los suyos no lo recibieron, porque aunque estaban esperando el Mesías, ellos estaban esperando un Mesías con poder, que viniera a librarlos de la opresión romana, bajo la cual estaban en este tiempo. Pero los suyos no lo recibieron. Pero ¿qué dice en el versículo 12? Pero a tantos como lo recibieron, a ellos Él dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios, incluso a aquellos que creen en su nombre. Y es muy interesante lo que dice este versículo, porque dice que tantos como lo recibieron. Y es una de las escrituras primordiales o esenciales en esta doctrina, en esta enseñanza de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Que aquellos a quienes lo recibieron, Él dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios. Otra de las escrituras que se usa en esta enseñanza, en esta doctrina, es Juan 3 y versículo 16. Una escritura muy conocida en las iglesias cristianas, memorizada. Y dice lo siguiente: porque Dios amó tanto al mundo, que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Es muy interesante lo que dice en este versículo. Vamos después a repasar estos mismos versículos, pero desde otro punto de vista. Porque hay una palabra clave que ha estado en estos dos versículos, en Juan 1:12 y en Juan 3:16. Y es un aspecto absolutamente importante. Y no estoy hablando de la palabra recibieron, de a tantos como lo recibieron. No estoy hablando acerca de el aceptar a Cristo, porque Juan 3:16 no dice aquel que lo reciba. Vamos ahora a Marcos 16, y versículo 16, porque esta es otra de las escrituras bases en esta doctrina, en esta enseñanza acerca de aceptar a Cristo como nuestro Salvador para el perdón de los pecados y para la salvación. Marcos 16:16 dice: aquel que crea y sea bautizado será salvo, pero aquel que no crea será condenado. Y en realidad todo lo que estas escrituras hablan
y podemos verlo en Juan 1:12, es la palabra creer. Tomemos un momento porque estas son las tres escrituras principales que hablan acerca de aceptar a Cristo. Y estas se usan en esta doctrina muy común en el cristianismo para enseñar que lo único que usted tiene que hacer es aceptar a Cristo en su corazón, aceptar a Jesús en su corazón como su Salvador para el perdón de los pecados. Pero en Juan 1:12 dice que son aquellos quienes creen en su nombre. En Juan 3:16 dice que es para que todo el que crea en Él no pueda perecer, sino pueda tener vida eterna. Y en Marcos 16:16 dice que aquel que crea y sea bautizado será salvo. Pero aquel que no crea será condenado. La palabra clave en estos tres versículos es creer. Creer en su nombre, creer en Él y creer y ser bautizado. Es muy interesante cómo dice la palabra creer en estos versículos. Porque creer en su nombre es el primer paso. Creer en el nombre de Jesús, creer que Él es Dios, que Él vino a la tierra como el Hijo de Dios, y también creer en Él, creer lo que Él dijo. Y también, como dice en Marcos 16:16, implica acción, creer y ser bautizado. Porque el que crea y sea bautizado será salvo. Hay otra escritura que también se usa junto con estas tres en esta enseñanza acerca del aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y esta es Romanos 10 y versículo 13. Romanos 10:13 dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta escritura también se utiliza bastante cuando se enseña esta doctrina, que es lo único que una persona tiene que hacer. Pero sabemos que la Biblia es bastante extensa y hay muchísimas cosas allí que nosotros tenemos que estudiar y que entender. Y estas escrituras son fundamentales porque hablan acerca de creer. Pero si vamos a creer alguna enseñanza que esté basada en un versículo como este, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, si tomamos esta escritura fuera de contexto o en aislamiento por sí misma, es la verdad. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué implica invocar el nombre del Señor? Y hay otras cosas también que vienen antes. Porque una de las reglas del estudio de la Biblia es leer las escrituras en contexto. Por tanto, aquellos que prediquen realmente basados solamente en este simple versículo, es necesario que también lean el resto del capítulo, que también lean los versículos que preceden a este versículo. Porque en Romanos 10 y versículo 9, antes de llegar a este versículo 13, dice que si ustedes confiesan con su boca al Señor Jesús y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, serán salvos. Pero explica qué significa creer en el versículo 10, porque con el corazón uno cree hacia justicia y con la boca uno confiesa hacia salvación. Lo que está diciendo este versículo en realidad es que de la abundancia del corazón habla la boca, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno confiesa hacia salvación, primero tiene que creer uno hacia justicia. Y es muy, muy importante que nosotros aprendamos qué es la justicia, de dónde viene la justicia, quién da la justicia y todo lo que esto conlleva. Y también el confesar hacia salvación. En Juan capítulo 13 y versículo 20, Cristo dijo lo siguiente: verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que reciba a quien quiera que envíe, está recibiéndome.
y aquel que me recibe está recibiendo a quien me envió. Y en realidad estaba hablando acerca de sus discípulos, a quien iba a enviar con el mensaje. Pero, ¿qué significa realmente recibir a Cristo? ¿Qué significa creer? Como ya hemos visto, todas estas escrituras que hablan acerca de recibirlo, que hablan acerca de su amor, de su bondad, de todo lo que Cristo vino a hacer y a declarar cuando Él vivió en la carne. Porque es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Las palabras claves es creer. Pero no solamente es creer en Dios. Ahí comienza todo. Y vamos a ver algunas escrituras acerca de creer en Dios. Pero hay una diferencia muy grande entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque creer en Dios es creer que Él existe. Es creer en su palabra que fue inspirada por Él. Es creer muchas cosas, pero es realmente no en nuestra persona como en nuestra creencia, porque incluso dice en el libro de Santiago que los demonios también saben que hay un Dios, creen en un Dios en realidad y tiemblan. Eso no les ayuda en nada. Y a nosotros creer en Dios tampoco no nos ayuda más allá de ser el principio de nuestra relación con Dios. Pero, ¿qué significa entonces recibir a Cristo? ¿Qué significa creer? El principio de creer es creer que Dios existe. En Isaías 43, versículo 10, leemos lo siguiente que dice Dios. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien yo he escogido, para que puedan saber y creerme y entender que yo soy Él. Antes de mí, ningún Dios fue formado, ni habrá después de mí. Yo, incluso yo, soy el Señor, y aparte de mí, no hay Salvador. Lo deja muy claro Dios, que Él es el Salvador. El Señor es el Salvador, y aparte de Él no hay nadie. Debemos venir a Cristo. Entonces, el venir a Cristo y recibir a Cristo es cierto, es importante, pero este venir a Cristo debe de ser con una creencia en Él. Y para creer en Él hay que creer todas sus palabras. Pero este es el comienzo, creer que existe, que Él es el único Dios en quien hay salvación, en Jesucristo y Dios el Padre. Porque Jesucristo es realmente quien vino a hablar desde el principio y a tratar con los seres humanos desde Adán y Eva. Aunque son uno en mente, son uno en propósito, son uno en espíritu, son uno en carácter. Pero Cristo es quien vino en este mundo. Ahora, en Hebreos 11 y versículo 6, hablando acerca de la fe, dice, ahora sin fe es imposible agradar a Dios, porque es obligatorio para aquel que viene a Dios. Realmente esto es algo muy interesante, porque en lugar de poner el enfoque en uno, que nosotros aceptemos a Cristo, es obligatorio para aquel que viene a Dios, que nosotros vengamos a Dios. Realmente cambia la dirección de quién está viniendo a quién. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces todos los que estamos buscando a Dios, que estamos buscando que abra nuestros ojos, que estamos viniendo a Dios, aquel que viene a Dios, creer que Él existe, primer punto. Pero dice también, y que Él es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Entonces, para creerle, primero hay que venir a Él, primero hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es una relación directa y sincera con Él. Es mucho más que simplemente decir el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es muy poderoso por sí solo. Pero el nombre de Jesús, sin creer, sin conocerlo, sin venir a Él, realmente no significa mucho.
realmente eso no significa salvación. Eso no es lo que Cristo enseñó. Eso no es lo que Cristo vino a predicar. Él vino a predicar algo mucho más profundo. Una relación directa y sincera en la cual nosotros como seres humanos venimos a Él. Lo buscamos, pero lo primero es creer que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan. Y esta palabra diligentemente implica acción. Implica una acción continua, una acción constante. No es una vez, como en muchas iglesias se dice. Lo único que importa es que aceptes a Cristo en tu corazón. Esa no es la verdad. Nosotros tenemos que buscarlo diligentemente, todos los días, en todas las cosas, para que podamos realmente creer. Porque es solamente aquellos que creen en su corazón, aquellos que creen hacia justicia. Es solamente aquellos que creen realmente las palabras de Dios, que le creen a Dios, que le creen a Cristo. No solamente que creen en Cristo, sino que le creen lo que Él dijo. Porque Jesucristo mismo enseñó esto en Lucas 6, versículo 47. Él dijo lo siguiente: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las practica. Porque el escuchar las palabras de Dios y practicarlas, eso es lo importante, practicarlas día con día en todo lo que hacemos, pero teniendo una relación directa con Dios, en la cual estamos escuchando las palabras de Dios, lo que Dios dice en su palabra, en toda su palabra, no solamente en 3 o 4 versículos que hablan acerca de aceptar a Dios. Es importante aceptarlo, es importante recibirlo, pero eso no es lo único. Cristo dijo que el que viene a Él y oye esas palabras y las practica, dice, les mostraré a qué se parece. Él es como un hombre construyendo una casa, quien excavó profundo y colocó el fundamento sobre la roca. Y un diluvio vino y el torrente golpeó contra esa casa, pero no pudo sacudirla, porque estaba fundada sobre la roca. Y en 1 Corintios se nos dice que esa roca que lo seguía, esa roca es Cristo, el pueblo de Israel. Entonces esta misma roca, donde Jesús está diciendo que tenemos que estar fundados, es Él mismo, esa roca. Debemos nosotros venir a Él, venir a la roca. Dice, pero el que ha oído mis palabras y no las ha practicado, es como un hombre que construyó una casa en la superficie de la tierra, sin un fundamento. Y cuando el torrente golpeó contra ella, cayó de una, y la ruina de esa casa fue grande. Porque lo importante no es solamente creerle, sino practicarlo. Pero en realidad, estas cosas van juntas. Porque uno hace en lo que uno verdaderamente cree. Las acciones demuestran la creencia. Nosotros debemos creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Nosotros debemos practicar las palabras de Dios, no solamente escucharlas, no solamente aceptarlas, sino que tenemos que practicar las palabras de Dios para estar verdaderamente fundado en la roca. Pero hablando de la práctica, el mismo apóstol Juan escribió en 1 de Juan 3 y versículo 4. Dice, todo el que practica pecado está también practicando ilegalidad. Pues pecado es ilegalidad. El pecado es ilegalidad. Es importante que entendamos este concepto. La ilegalidad es el quebrantamiento de las leyes o incluso la ausencia de esas leyes. Donde alguien está quebrantando las leyes es algo ilegal, pero la misma ausencia de estas leyes es algo ilegal. Porque si usted quebranta alguna ley, incluso por ignorancia, la ignorancia no lo excusa, en realidad, de su responsabilidad. Pero el que practica el pecado está practicando ilegalidad.
¿Por qué? Porque está transgrediendo el mandamiento de Dios o está ignorando el mandamiento de Dios. Entonces, si a usted le dicen que lo único que tiene que hacer para ser salvo es aceptar a Cristo en su corazón, pero si no le muestran estas escrituras que hablan acerca de lo que es verdaderamente creerle a Dios, creer hacia justicia y practicar las palabras de Cristo, entonces no están hablando la verdad completa. Es una versión muy, muy incompleta de lo que es en realidad la salvación. Es un panorama muy, muy incompleto, muy pequeño. Es realmente minimizar el plan de Dios, minimizar el propósito de Dios y para lo que Dios nos creó. En el versículo 5 de 1 de Juan 3 dice, y ustedes saben que Él apareció, hablando de Cristo, para poder quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que vive en Él, porque no solamente es que Cristo viva en nuestro corazón y aceptarlo nosotros en nuestro corazón, sino que nosotros debemos vivir en Él. Porque dice que todo el que vive en Él no practica pecado. Y continuando aquí en el versículo 6, dice, cualquiera que practica pecado no lo ha visto a Él, ni lo ha conocido a Él. Y si no lo ha conocido y si no lo ha visto, mucho menos lo ha aceptado en realidad. El que practica pecado como hábito, como manera de vida. Porque hay muchas iglesias cristianas que enseñan esto, enseñan que lo único que hay que hacer es aceptar a Cristo en nuestro corazón y no importa lo que haga. Porque Dios sabe cómo es usted, porque Dios lo perdona, porque... Y es cierto, Dios perdona si hay confesión de pecados y arrepentimiento. Y si estamos nosotros acercándonos a Dios. No solamente poniéndonos como el centro de esta relación, que el centro somos nosotros. Y que nosotros debemos de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Como si nosotros fuéramos el ser más importante, cuando es Dios. Por eso dice en el versículo 7, hijitos, no dejen que nadie los engañe. No dejen que nadie los engañe con este tipo de enseñanzas. De que lo único importante es aceptar a Dios en nuestro corazón. Eso no es lo único importante. Porque lo que verdaderamente dice la palabra de Dios es creer. Creer en Cristo. Creer en Jesús. En las palabras que Él dijo, en todas las palabras. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso dice el apóstol Juan que nadie nos engañe. Aquel que practica justicia es justo. Así como Él es justo. Como Cristo es justo. Aquel que practica pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Para este propósito apareció el Hijo de Dios, para poder destruir las obras del diablo. Pero si usted le predican o le enseñan o le dicen que lo único que tiene que hacer es aceptar a Cristo en su corazón, y eso es todo lo que usted debe hacer, en realidad están enseñando ilegalidad. Porque están ignorando las palabras de Dios, están ignorando las leyes de Dios, están ignorando todas las otras palabras en las cuales nosotros debemos de creerle a Jesús. Porque el que practica la justicia es justo, como Él es justo. En Él no hay pecado y nosotros no debemos practicar el pecado. No dice que no vamos a pecar, porque somos seres humanos y vamos a seguir pecando. Pero hay una diferencia entre pecar voluntariamente y el pecar involuntariamente cuando no estamos practicando el pecado, cuando no queremos practicar el pecado, cuando no es nuestra manera de ser ni nuestro hábito. Porque el que practica la justicia es justo. El Salmo 119, en el verso 172, define la justicia. El salmista dice, mi lengua hablará de tu palabra. Y nosotros sabemos que Jesucristo es la palabra, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi lengua hablará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Todos los mandamientos de Dios son justicia, porque el que practica justicia es justo. Y todos los mandamientos de Dios son justicia, incluidos los 10 mandamientos en Éxodo 20.
Todos ellos son justicia. Ya que usted se está acercando a Dios para que Dios abra sus ojos, le recomiendo que lea el capítulo 20 de Éxodo con detenimiento acerca de todos estos mandamientos que Dios declaró, que son justicia, que son importantísimos para poder creerle a Dios, para poder estar fundados sobre la roca. Porque en estos mandamientos se encuentra la ley de Dios, se encuentra la verdad de Dios, el fundamento de quién es Dios. Porque Dios es justo. Por eso dice que en Él no hay pecado. Por eso Jesús fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Porque la vida de Él vale más que la vida de todos los seres humanos juntos. Porque Él es creador. Y estos 10 mandamientos son justicia. El no tener dioses ajenos delante de Dios es justicia. El no tener imágenes ni adorarlas es justicia. El no tomar el nombre de Dios en vano. El acordarnos del sábado para santificarlo. Porque ese es el día que dice la palabra de Dios. El sábado, el séptimo día. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Esa es justicia. No cometer asesinato es justicia. No cometer adulterio. No robar. No mentir. No codiciar. La sociedad sabe que no puede funcionar sin estas leyes, pero solamente reconocen las que la sociedad considera esenciales, como el no cometer asesinato, el no robar, el no mentir. Porque si no tuviéramos estas leyes, no podríamos funcionar como sociedad. Pero estas son las leyes de Dios. Esta es la justicia. Estas escrituras, en realidad de lo que están hablando es de creer a Dios. No es solamente de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Debemos recibirlo, pero en primer lugar debemos de venir a Él, para que Él pueda venir a nosotros, para que podamos creerle, para que podamos entenderlo, para que podamos verdaderamente caminar con Dios. Así es de que, si a usted le vuelven a preguntar si a usted ha sido salvo, o si ha aceptado a Cristo en su corazón, puede usted hacerles esta pregunta. Si esa persona realmente cree en Jesús, y puede usted tener una conversación con ellos de qué significa creer, porque todas estas escrituras hablan acerca de el creerle a Dios, de creer en su corazón, de creer hacia justicia, de practicar las palabras de Cristo, porque eso es lo que necesitamos para ser salvos. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta edición de Abre mis ojos y nos vemos la próxima vez.